que oráramos por toda la familia, por Rubencito, por Dianita también, que están aquí presentes. Y también los esposos Liévano, el hermano Ernesto Liévano y Vicky Liévano. El papá del hermano Ernesto partió para estar con el Señor. Quiero pedir a la iglesia que oremos un momentito por la fortaleza de estas dos familias, y en la misma oración oramos para que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Qué les parece? Cierren sus ojos, por favor, y oremos. Padre celestial, el vacío que queda cuando seres queridos cercanos parten es humanamente imposible de resolver. Solo tu precioso Espíritu Santo, con su función principal de ser consolador, Señor, puede en este momento asistir a estas familias. A medida que pasen los días, las semanas y los meses de la partida de ellos, el vacío se hace más grande y hacen más falta, pero tú puedes fortalecerlos y consolarlos. Gracias por eso, Señor. También de una vez te pedimos tu consolación, tu instrucción, tu doctrina a esta hora a través del estudio de la palabra de Dios, Señor. Abre los corazones de mis hermanos para que estén atentos y que puedan recibir la palabra con mansedumbre que les va a ser implantada en sus corazones. Tú eres el que da, Señor, el toque sobrenatural. Nosotros los predicadores solo somos mensajeros para hablar lo que tu palabra habla, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Algunos de ustedes tienen pecados ocultos. En realidad todos tenemos pecados. Y si estamos bien delante de Dios, es porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada, nos ha sido otorgada, y nuestros pecados han sido cargados sobre el precioso Cordero de Dios que es Cristo. Pero es grave ocultar el pecado y esconderlo. Es normal que el cristiano peque, aunque por la acción del Espíritu Santo debería de ir pecando cada vez menos en algunas áreas que todavía permanecen dañadas por la caída original. Pero no es normal que el cristiano peque y esconda su pecado en lugar de confesarlo. La importancia de este tema de la confesión de pecados y el arrepentimiento es porque cuando hay pecado oculto, hay daño fuerte, físico, emocional y espiritual. Incluso la Biblia habla de enfermedades físicas que se deben al pecado, aunque no estamos diciendo que todas las enfermedades son porque usted ha pecado, aunque indirectamente sí, la enfermedad entró en la humanidad cuando pecó Adán y Eva. En ese sentido sí tiene que ver con el pecado, pero en el sentido del pecado individual de cada uno de nosotros, no siempre, pero muy frecuentemente, según la Biblia. Y el asunto es, hermano, que se ha hecho demasiado énfasis en que la mayor parte de veces la enfermedad no tiene nada que ver con el pecado, sino que nos enfermamos porque nos enfermamos. Eso se ha enfatizado demasiado y se ha dejado fuera una verdad bien clara en la Biblia de que el pecado enferma el cuerpo y enferma la mente y enferma las emociones cuando no es confesado. Esto hasta los médicos lo dicen a su manera, ¿verdad? Cuando ellos hablan de las enfermedades, ¿cómo se llaman? Psicosomáticas, así le llaman los médicos, enfermedades psicosomáticas, producidas por problemas del alma, según ellos. Nosotros, los estudiosos de la Biblia, leemos que los teólogos le llaman enfermedades amartiogénicas, o que viene de amartiología, que es el estudio del pecado. Amartiogénica quiere decir enfermedades producidas por pecado no confesado. Así que, hermano, el tema o el título del mensaje de esta mañana es la confesión y las enfermedades. Ese es mi título esta mañana. La confesión de los pecados, entiende, a Dios, y su relación con las enfermedades. Y está obvio el uso práctico de este tema, hermano. Es que yo quisiera que nos alcanzara el tiempo hoy para ver si dedicamos un tiempito para orar al final, y así Dios nos podría dar sanidades divinas. ¿Cuántos dicen amén?
Todos los que dijeron amén han pecado. Ya los caché y no lo han confesado. Ese es el tema, la confesión y las enfermedades. Bien, lo primero que hay que decir de este tema, hermano, es que es necesario confesar los pecados. El punto número 1 es: confiese sus pecados a Dios, y muy convenientemente que usted tuviera una persona cercana, una persona madura espiritualmente, a quien también contarle de esa lucha pecaminosa que usted tiene. Ese es el primer punto: confiese sus pecados. Miren lo que dice Proverbios 28:13. No lo busque, por favor, pero anótelo para que usted pueda meditar sobre lo que estamos hablando aquí. El que encubre sus pecados, el que, ¿qué dice? Encubre. Póngale coco a esa palabra. ¿Qué quiere decir encubrir? Encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los que confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. No hay mucha ciencia no se necesita mucha ciencia para interpretar este versículo tan sencillo. Lo que está diciendo, hermano, es que si uno esconde el pecado, si usted esconde el pecado, le espera miseria, derrota y ruina. Mientras que si lo confiesa a Dios principalmente, y de ser posible a otro ser humano, entonces alcanzará perdón y alcanzará misericordia. El versículo dice, como que tiene dos partes el versículo, ¿verdad? Primero dice de encubrir, confesar, es la primera idea, y la segunda idea es apartarse de él. Porque también no tiene chiste estar confesando y abriéndose del pecado. Yo tengo este pecado, y no hace nada por apartarse del pecado. Eso a veces sucede en los grupos de recuperación. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, muchas veces eso sucede, ¿verdad? Que sí, yo volví a chupar, yo volví a hacer eso, y sigue chupando y no hace nada para resolverlo. En realidad, hermano, sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Así es que si los señores de Alcohólicos Anónimos no tienen al Espíritu Santo adentro, por más que confiesen, nunca se van a poder apartar de sus problemas. Solo Dios, a través de Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo, puede hacer que una persona cambie. Ahora, aquí estamos asumiendo que somos salvos. A ver, levanten la mano los que son salvos. Vamos a hacer llamamiento porque uno no levanta la mano. Estamos asumiendo que tenemos al Espíritu Santo adentro. Entonces lo que hay que hacer es no encubrir el pecado y tomar medidas y hacer planes. ¿Qué voy a hacer para irme apartando a no estar cayendo en la misma cosa todo el tiempo? Ahora miren la relación del pecado con la enfermedad. Santiago 5, 14, 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quienes, a los ancianos de la iglesia, y oren por él. Vamos a ir leyendo por parte. ¿Por qué a los ancianos? ¿Será que los ancianos son los únicos que tienen dones de sanidades? La Biblia enseña que Dios le da dones al que Él quiere y como Él quiere. En 1 Corintios 12 dice que a unos les da sanidades, a otros les da discernimiento de espíritus, a otros les da profecía, a otros les da diversos géneros de lenguas. Entonces no necesariamente va a haber dones de sanidades para ir a orar por los enfermos y que los enfermos se sanen solo en los ancianos o en los pastores. Entonces, ¿por qué habla de los ancianos? ¿Por qué no dice alguien con don de sanidad que vaya a asistir al enfermo? Habla de los ancianos, hermano, porque el anciano está obligado cuando va a orar por un enfermo a sacar el tema del pecado. Claro que lo tiene que hacer en una forma muy gentil y muy amorosa, a decirle al enfermo: mire, solo quiero que considere la posibilidad de que usted tenga, por ejemplo, algún resentimiento, alguna cosa que no se le ha contado a nadie. Aquí estoy para escucharlo, ¿verdad? Esa es la función de la visita del anciano, es enfocar la parte espiritual y la parte de no vaya a ser que esta enfermedad esté relacionada con el pecado. ¿Me explico, hermano? Entonces, por eso dice: llame a los ancianos. Así que, hermano, las enfermedades
hay veces y muy a menudo tienen que ver con el pecado. No digo que siempre, pero tiene que ver con el pecado. También dice más adelante, bueno, eso del aceite ya lo vamos a explicar. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Algunas personas piensan que hay que andar un tarrito de aceite, y de hecho muchas iglesias pentecostales acostumbran a agarrar un poco de aceite y echarle en la frente, y si está bien enfermo le echan una subasada de aceite y lo dejan todo mieludo, y según ellos el aceite ese es el que va a hacer la obra. Ya vamos a explicar, ese es otro punto que ya lo vamos a explicar, qué tiene que ver el aceite y cuál sería la aplicación para hoy en día de eso del aceite. Pero dice en el nombre del Señor, y en el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y vuelve, mire hermano, con el tema, y si hubiere ¿qué? Esta es la parte que los pentecostales hemos dejado afuera, ¿verdad? Solo oramos por los enfermos y que se caigan al suelo y tal vez con la caída se sanan o se quiebran al caerse, ¿verdad? Pero se nos olvida que hay enfermedades que son producidas por el pecado. Y si uno sinceramente como pastor o como líder quiere que la persona sane, es bueno sacar el tema del pecado. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice que no solo a los ancianos le confiesen los pecados, sino que si usted tiene una persona de confianza, por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice otra vez la relación de las ofensas y la relación de los pecados con la sanidad del cuerpo. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que vea rapidito, hermano, el Salmo 32, versículos 3 y 4. No lo busque, simplemente mírelo. Aquí se ve nuevamente, hermano, la relación del pecado con la salud del cuerpo. Dice, mientras callé, ¿qué le pasó, hermano? Se envejecieron mis huesos. Eso ya está hablando de un problema físico. Y en mi gemir todo el día, porque hay gente que también le puede venir una depresión, una lloradera todo el tiempo. No digo que siempre la depresión y la lloradera es por pecado oculto, pero podría ser una posibilidad. En mi gemir todo el día, imagínense una persona gimiendo todo el día. Eso si no es depresión, ¿qué es? ¿Verdad? Y esto no es cuestión, hermano, de psiquiatras o psicólogos, a menos que el psiquiatra y el psicólogo también sean cristianos y no vayan a recomendar cosas que van en contra de la palabra de Dios, como lo hace un psiquiatra no cristiano. Para el psiquiatra no cristiano la confesión no tiene ningún valor y el arrepentimiento tampoco tiene ningún valor. Y por eso, hermano, ir donde un psiquiatra no cristiano no tiene ninguna esperanza para la persona deprimida, a menos que sea un siervo de Dios, una persona que teme a Dios, que ha nacido de nuevo, que tome en cuenta la palabra de Dios, puede ayudar. Así que mire, en ese solo versículo 3 vemos la relación del pecado, porque esto, hermano, ¿quién era el que estaba diciendo ahí que mientras se cayó? ¿Quién era? David, es el escritor de este salmo. Él había cometido pecados gravísimos, hermano. ¿Qué había hecho? Había matado a un hombre para quedarse con la esposa. Realmente embarazó a la esposa mientras el hombre vivía. Y luego, para tapar el pecado, arregló las cosas para que el hombre muriera y no se supiera que el rey David había hecho esto. No solo había callado, sino que había hecho toda una trama para que su pecado no se supiera. Por eso dice, mientras callé, se enfermó. David se enfermó gravemente. No sabemos exactamente qué quiere decir que los huesos se envejezcan. No sé si es artritis o osteoporosis, o yo no sé qué científicamente le dio, pero le dio por no abrir su corazón y decir, yo he pecado, Señor, perdóname. Mire el 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Está diciendo que el mismo Dios a veces, hermano, el mismo Dios a veces enferma a la persona. El mismo Dios ocupa la enfermedad como vara de disciplina. Yo le entiendo, hermano, que no me diga amén porque el mensaje no está muy agradable. ¿Cuántos dicen amén? O sea que todos los que dijeron amén están diciendo que no está agradable.
Ahí los espero a la salida. Pero es cierto, le está diciendo: Señor, de día y de noche me enfermaste mi cuerpo, me enfermaste mi mente, me enfermaste mis emociones para ocuparlo de disciplina. De nuevo, hermano, estoy aclarando que no un 100% de los problemas depresivos y un 100% de los problemas emocionales se deben a que la persona ha pecado. Yo he conocido buenos cristianos, siervos del Señor, que abren su corazón y confiesan, y aún así a veces padecen de depresión. Incluso han habido predicadores famosos como Spurgeon y otros predicadores tremendos que padecían de depresión crónica y eran hombres totalmente abiertos y transparentes. No me vaya a malentender, pero también, hermano, esa parte de querer separar la enfermedad física de los pecados se ha enfatizado demasiado. Y por eso el pueblo de Dios no puede a veces ser sanado, porque no se toca este punto, que no es nada agradable tocarlo. Se volvió mi verdor, en las últimas dos líneas, se volvió mi verdor ¿en qué? En sequedades de verano. Está comparándolo con una plantita, ¿verdad? De que lo verde se le fue poniendo a estar todo, ¿cómo se llama? Cuando ya está todo marchito, esa es la palabra, gracias. Todo marchito por esa situación. Yo quiero que vea también los versículos 5 y 7 del mismo Salmo 32. Mi pecado te declaré, ya no aguantó. Ve como la disciplina física y la enfermedad ya no la soportó. Y bueno, hubo una confrontación a David de parte del profeta Natán y le dijo: tú eres el que ha hecho ese crimen. Hay veces que la gente no reacciona de sus pecados hasta que alguien los confronta. Y entonces eso y la enfermedad física y la depresión que David tenía lo obligó a abrir la boca. Y dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque sin causa escondieron para mí red en un hoyo, sin causa cavaron hoyos. No sé, ese es el 7. Entonces, ¿dónde está el 6? Quizás no te lo dicté el 6. Gracias. Bueno, entonces sí está bien a lo que yo le había dictado, porque el 6, y no encubrí, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es el 7. El 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Este es lo que dice el 6. Gracias, Javier. Entonces, la verdad, hermano, que las cosas se van complicando cuando un cristiano tiene algún pecado crónico que le da mucha pena contarlo y tiene miedo tener una confidencia con alguien que le ayude a orar por mí porque tengo este problema, y también niega su pecado delante de Dios, no se humilla, no lo confiesa al Señor. Bueno, así que ahí queda claro, hermano, que la Biblia dice que hay que confesar los pecados. El cristiano, hermano, se diferencia principalmente del inconverso en que no tapa su pecado, en que acepta su pecado, porque simplemente nuestros pecados han sido echados sobre Cristo, y sobre nosotros ha sido echada la justicia de Cristo, y ha habido un glorioso intercambio. Ese es el evangelio, un glorioso intercambio entre la rectitud de Cristo que nos ha sido dada a los ojos de Dios Padre, y la pecaminosidad terrible nuestra echada sobre Él en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, si Él ha pagado por nosotros, no hay que esconderla. Hay que decir: yo tengo este problema, ayúdenme por favor, porque puede tener consecuencias. Bueno, hoy vamos con la aclaración del famoso aceite. ¿Qué hay del aceite? Es el segundo punto de esta enseñanza. Póngame el segundo punto rapidito, por favor. ¿Qué hay del aceite? ¿Qué quiere decir el aceite? Ya como dije, hermano, no se trata de andar tarritos de aceite. El aceite, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era considerado la medicina para todo. La medicina para todo. Mire por favor Marcos 6:13. Solo tome nota, no lo busque. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lucas 10:34.
Esta es una parte de la parábola del buen samaritano, donde se acuerdan que un hombre va descendiendo del camino de Jerusalén a Jericó y se encuentra un hombre herido, moribundo, y entonces dice, acercándose, vendó sus heridas y echándoles, ¿qué les echó? ¿A quién? A las heridas. Les echó aceite y vino. No se lo tomó el vino, se lo echó en la herida. Vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ve cómo el aceite se ocupaba, hermano, como para suavizar las heridas, como para que no hubieran infecciones. La medicina en ese tiempo no estaba avanzada como hoy y ocupaban el aceite como medicina. Mire por favor Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni qué. Ve como desde el tiempo de Isaías, 750 años antes de la aparición de Cristo, ya la humanidad ocupaba el aceite para echarle en las heridas, para propiciar la cicatrización. Entonces, hermano, cuando dice ungiéndole con aceite, no es que usted va a ir a orar por un enfermo llevando un aceitillo, sino que le va a llevar la recomendación que el enfermo se tome las medicinas, que se las tome. Ya les he contado un gran lío que tuve yo cuando la iglesia comenzaba. Una hermana que era bien carismática ella y oraba por los enfermos, y algunos enfermos se sanaban y tenía mucha fe para eso de la sanidad divina. Le vino a ella misma una enfermedad tremenda, se le complicó la diabetes, y en lugar de tomarse las pastillas que su endocrinólogo le dijo, se fue a encerrar a hacer un ayuno. Imagínense, para un diabético, un ayuno y oración de 40 días, y no se iba a tomar las pastillas. Entonces el hijo de ella era un eminente médico, no cristiano. Me habló por teléfono, creo que ya les he comentado esto. Me habló por teléfono y me dijo, si mi nana se me muere, a vos te voy a zampar preso. Y me dijo una palabrota que no se la voy a decir después. Una amenaza a muerte que me hizo el hijo de la señora, porque usted le está metiendo a mi mamá que no se tome la medicina porque dice que el Señor la va a sanar. Entonces le digo, no doctor, perdóneme, esa enseñanza no la damos aquí. Aquí la enseñanza que damos es que la persona ore por su medicina y por su médico para que el Señor los use. Porque sinceramente, hermano, la medicina sola y el médico solo no hacen nada. Cuando usted vaya al médico, ore por su médico, Señor, ilumina a este hombre, porque sin tu sabiduría me va a confundir peor y no me va a ayudar en nada. Y cuando le den la medicina, póngale manos a la medicina, como se llame, encima de la cajita de medicinas, y ore por las medicinas para que las medicinas sean instrumentos del Señor. Lo que quiere decir esto del aceite, hermano, es simplemente tómese las medicinas que le han dicho los doctores en el nombre del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Así que, ¿cuántos de ustedes están tomando alguna clase de pastillas para las enfermedades? Bien poquito. Mire, me voy a tomar una foto con los que no. ¿Ya ha orado usted, hermano? ¿Ya ha orado por sus medicinas? Pruébelo. El Señor usa poderosamente esa situación. El tercer puntito de la enseñanza, hermano, es la pregunta. Es una pregunta que ya casi la contestamos en la introducción. ¿Es toda enfermedad por el pecado? Que quede bien claro eso, veámoslo bíblicamente. Hay muchas enfermedades que no son por el pecado. Mire Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Versículo 3, ¿qué dijo Jesús? No es que pecó este ni sus padres. Ahí se está viendo claramente que en este caso, hermano, la enfermedad del ciego de nacimiento no era por pecado ni de él ni de sus padres, sino que ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay veces que Dios permite la enfermedad porque tiene planes de hacer un milagro espectacular, de sanar esa enfermedad y que el nombre de Él sea honrado. Muchas veces es así.
Por eso es que el cristiano, hermano, cuando Dios lo sana, no debe de callar, debe de dar testimonio a diestra y siniestra que el Señor lo ha sanado. Y aunque haya tomado medicinas y oró por las medicinas, es el Señor el que lo ha sanado. Pero vemos ahí claramente que hay veces que las enfermedades no son por el pecado. Pero mire, a menudo sí son por el pecado. Vea por ejemplo Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo. Está hablando del cojo del capítulo 5 de Juan. Después le halló Jesús en el templo. Era cojo por 38 años. Se acuerda que estaba compitiendo con otros enfermos para tirarse en una subpiscina, que el ángel llegaba a remover la piscina de vez en cuando y él nunca llegaba a tiempo. Y en eso llega el Señor y le dice: ¿quieres ser sano? Y le dice: no, si yo no me puedo levantar a tiempo y me comen el mandado. No te estoy preguntando que si quieres ser sano o no. Le impone manos y lo levanta de un solo, una sanidad divina tremenda. Y entonces después el Señor, que lo había sanado, se lo encuentra en el templo y le dice: mire, ha sido sanado. ¿No qué? No peques más, no sea que te venga algo peor. Ahí está claramente relacionado el pecado con la enfermedad. Entonces tenemos que tener una visión balanceada de esa situación, no andar diciendo que todo pecado es por enfermedad, pero no descartarlo. Ya vamos a dar las ideas que se tiene que llevar usted a su casa de esta enseñanza. También está, hermano, 1 Corintios 11, 29 y 30, donde se ve también la relación entre el pecado y la enfermedad. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos ¿qué? Enfermos y debilitados. ¿Qué diferencia hay entre enfermo y debilitado? Ya el debilitado tal vez no está tan enfermo, pero está todo apachurrado, ¿verdad? Entonces, y muchos, ¿qué dice, hermano? ¿Y por qué fue que vino esa enfermedad, ese debilitamiento y hasta la muerte? Por cometer un pecado de irrespetar la toma de la Santa Cena. Ahora, aquí yo quiero aclarar algo, hermano, porque no quiero que ustedes agarren pánico y digan: pues ya no voy a tomar Santa Cena, no vaya a hacer que me pase algo. Lo que estaban haciendo los corintios era relajo y medio. Tomaban vino de verdad y se emborrachaban. El día de la Santa Cena, en lugar de ir al culto, llegaban al culto bolos y se pegaban las grandes forradas, porque era comida de verdad, no eran pedacitos de pan, eran grandes comidas, ágape que le llamaban ellos. Se comían toda la comida ya bolos, y los que todavía no habían llegado, cuando llegaban ya no había comida, porque los ricos de la congregación se habían comido la comida de todos. Entonces era como tratar con las patas la Santa Cena. Hoy en día sería, hermano, que usted tome la Santa Cena sin autoexaminarse y decir: con quién estoy resentido, con quién estoy peleado. Señor, ayúdame a ponerme de acuerdo y a estar en paz con las personas. O burlarse de los elementos de la Santa Cena, o tomarlo como un ritual sin ningún valor y burlarse de eso. Cuando usted vaya a tomar Santa Cena, antes de tomarla, dígale: Señor, perdona mis pecados. Ahorita yo necesito. Si usted ha pecado antes de tomar Santa Cena, es cuando más necesita tomarla, porque se le está recordando el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Eso es la toma de la Santa Cena. Es como una renovación, aunque no necesitamos renovarlo, porque el Señor nos da la salvación y permanece para siempre, pero de parte nuestra, como dándole gracias por esa salvación y por ese pacto de sangre que hizo por nosotros. Entonces, simplemente cuando vaya a tomar Santa Cena, pídale: Señor, perdóname, perdona el enojo, que hay gente, hermano, que viene peleando, se pelea con los diáconos del parqueo porque le dijeron que se parquee bien y hasta palabrotas dice, y después viene a tomar Santa Cena. Cuidadito, Dios te puede fulminar. Mentiras. Dios es misericordioso. Pero lo que estoy tratando de decir es de tratar la Santa Cena con respeto y con reverencia, viendo lo sagrado de ese sacramento y autoexaminándose antes de tomarla. Ve pues, hermano, entonces la relación entre pecado y enfermedad.
Así que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Yo una vez me tocó visitar a una hermana en un hospital muy conocido de la ciudad, y ya tenía como un mes de estar, era miembro de la iglesia, ya tenía como un mes de estar en el hospital. Gracias a Dios gozaba de un buen seguro de salud y había podido hacerle frente a los gastos. Era un hospital privado caro, pero tenía seguro de salud. Y entonces la cosa es que le habían hecho exámenes de una cosa, rayos X, TAC, de todo, resonancias magnéticas, exámenes de sangre, exámenes de orina, y no le hallaban nada, absolutamente nada. Entonces la hermana se acordó de eso, de que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Y dijo, el viejito del hermano Carrá puede ir. Anciano no quiere decir viejito, solo estoy bromeando. Quiere decir experiencia espiritual. Fuimos a orar y gracias a Dios, hermano, por la gracia de Dios yo me acordé de este pasaje. Y además era sospechoso que la hermana no se curaba con nada, ni le hallaban qué era. Cuando ya le hicieron exámenes habidos y por haber y no le hallan qué es momento de autoexaminarse. Y le dije yo, hermana, podríamos hablar un ratito a solas, podría pedirle a la familia que se salga un momentito porque quiero orar por usted en una forma especial. Ahí estaba el esposo, estaban los hijos, y entonces con pena y todo, ¿verdad? Ella le pidió a la familia, sálganse porque el pastor quiere que se salgan. Me hicieron mala cara todos, pero ni modo, se salieron. Y le dije yo, hermana, ¿usted tiene algún resentimiento? ¿O podría por favor usted considerar alguna cosa que no se le ha contado a nadie, que usted quisiera confesar delante de Dios y a mi persona para orar? Porque podría ser que esta enfermedad sea debido al pecado. Y empezó a llorar, la hermana no paraba de llorar, ¿verdad? Y es que mire, me dijo, yo le he descubierto al bandido de mi marido que me anda quemando la pata, me dijo, y no me cabe el resentimiento contra él, y fíjese que hasta he pensado en matarlo. Le dije, si quiere démosle. No, mentira. Pero es cierto, hermano, empezó a llorar y abrió su corazón. Era una raíz de amargura terrible por lo que estaba pasando. Entonces mandé a llamar al esposo y se hizo una consejería larga. Los hijos los dejamos afuera y le dije, hermano, mire, ¿qué es lo que está pasando? Por favor, hermana, dígale a su marido con sinceridad qué siente, porque mientras usted no saque eso y no lo confiese y no lo confronte, va a seguir esta enfermedad. Y entonces ella le dijo, tengo información que ha sido infiel y que me está quemando la pata con fulanita. El hombre se puso pálido, verde, amarillo, de todo color. Ya mero lo hospitalizaban a él también. Pero al final el hombre se puso a llorar y dijo, sí, pero hace poco ha empezado, perdóname, voy a romper con eso. Te voy a llevar enfrente de la tipa para que la tipa vea que estoy hablando en serio de volver con mi esposa. Perdóname, pero ya sanate, estoy muy afligido de que te me vayas a morir. Y bueno, fue una cosa, hermano, sobrenatural que Dios hizo en el momento. Yo salí con muchas esperanzas, hermano, de que la hermana iba a sanar. De hecho, a los 3, 4 días me llamó la hermana desde su casa. El Señor la había sanado totalmente la había sanado. Era un caso clarísimo de resentimiento. Tenga cuidado con esta enseñanza también, hermano, porque la edad también está relacionada con las enfermedades. A medida que nuestro cuerpo avanza en edad, dice la Biblia que este hombre exterior se va deshaciendo, mientras que el interior se renueva día con día. Se lo digo por experiencia, tengo 66 años y amanezco con 7, 8 achaques al mismo tiempo. Mi esposa es mucho más joven que yo, ella tiene casi 10 años menos que yo, por eso está tan bonita. Yo le paso diciendo que tenga cuidado con los diáconos. Pero ya no estamos hipotes. Y cuando la Biblia dice que el hombre exterior se va deshaciendo, la palabra deshaciendo es una palabra bien fuerte, que quiere decir se va pudriendo. La putrefacción de nuestro cuerpo no empieza de la tumba para allá, cuando nos entierran. Desde ahorita va en decadencia nuestro cuerpo. Y arriba de los 60, hermano, la cosa se pone peluda. Pero imagínese si usted tiene una vida desordenada desde antes de llegar a los 60 y se está acostumbrando a esconder pecados, ¿cómo va a llegar cuando se le sumen las dos cosas?
Se le va a sumar las enfermedades por la edad y se le va a sumar las enfermedades de David en el Salmo 32 por la maña de no contarle a nadie y no pedir ayuda cuando usted tiene un problema espiritual fuerte con un pecado. Así que tome en cuenta esta enseñanza. Yo le quiero preguntar a ustedes esta mañana, ¿habrá algún resentimiento que tienen ustedes ya albergándolo en su corazón desde hace rato, hermano? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios quisiera que no pasen 24 horas cuando uno está resentido con alguien, que no pasen 24 horas. Hace poco estuve reunido con unos pastores presbíteros y se alargó la reunión y a mí se me bajó el azúcar porque tengo que estar comiendo cada hora y media, cada 2 horas para que funcione normalmente. Se me bajó el azúcar y cuando se me baja el azúcar me pongo de mal humor. Y entonces yo no estaba de acuerdo con lo que uno de los presbíteros estaba hablando. Entonces levanté la mano y empecé a ser bien tosco con él. Mire, usted en lugar de estar hablando de estadísticas de la denominación, ¿por qué no nos ayuda a ver cómo podemos ayudarle a nuestras congregaciones para que ganen más almas? Pero se lo dije de una forma pedante, en público, y entonces el hombre salió súper humilde. Ahora entiendo por qué es presbítero y no entiendo por qué yo soy presbítero. Me dijo, tenés razón, ya no voy a hablar de eso, tenés razón. Y se fue a sentar todo como con la cola entre las patas. Y yo, ay Dios mío, metí las patas. Entonces desde ese momento una culpabilidad tremenda, hermano. Entonces digo, sí, pero se lo merecía, ¿verdad? Se me sentaba un demonio aquí en el hombro y me decía, se lo merecía, está bueno, que los pongamos en su puesto. Estos de la denominación así son, ponerlos en su puesto. No seas maje, no le digas nada. Pero el Espíritu Santo me decía, anda a pedir perdón, anda a disculparte porque la forma en que hablaste no estuvo bien. Tal vez hablaste la verdad, pero no la forma en que lo hiciste. Entonces, gracias a Dios, hermano, pudo más el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Como a las 7 horas del evento, que ya estaba en mi casa, le llamé por teléfono y le dije, hermano, perdóname, le dije yo. No fue apropiada la manera que te hablé y te lo dije delante de todos los demás presbíteros. No, hombre, carnal, no fregues, me dijo. Yo quizás entendí que andás cargado, me dijo. Bien, él hasta, eso es lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia. Él me dio gracia. Me dijo, no hombre, yo quizás pensé, me interpreté que quizás andabas cargado o te sentías mal de salud. No, la verdad que sí me sentía mal de salud, pero no tengo excusa. Fue un error gravísimo el que cometí contra ti. Perdóname, fulano de tal. Ya iba a decir el nombre de él. Perdóname, fulano de tal. Entonces, no hombre, ya si estuviéramos juntos te diera un abrazo, ya sabes, no pasó nada. No, porque ya me empezaba a doler la cabeza, que me dolía la columna, que me aumentaba el temblor de la mano izquierda que tengo. Ya empezaba con los achaques bien aumentados. Fue pidiendo perdón, hermano, y una tranquilidad, una paz invadió mi corazón y mi salud mejoró. No se compuso del todo porque ya estoy algo viejito, pero la parte, el componente debido al pecado se resolvió y mi salud mejoró. Vamos rápidamente a la conclusión. Quiero que tengamos un momentito para orar al final. La conclusión, póngame las cosas que yo quiero que usted se lleve para la casa. Hasta me gustaría que las anote para que de veras se las lleve, ¿verdad? Cuando usted tenga una enfermedad que ya le duró mucho y las medicinas no le funcionan, autoexamínese. Dígale al Señor, escudriña mi corazón. Ve en mí si hay caminos de maldad, como decía el salmista, ¿verdad? Estaré resentido, a quién he ofendido, estoy volando bajo con problemas de lujuria, de deshonestidad, problemas de dinero, estoy enojado con mi esposa. Esa es una de las cosas que más lo enferman a los esposos, hermanos, porque entre más cercana es la relación, más duelen las ofensas y más culpa da portarse bruscamente con una esposa o irrespetuosamente con el esposo. Hay que revisar relaciones rotas o retorcidas, no necesariamente rotas, ¿verdad? Porque cuando ya se rompieron del todo, ya se rompieron. Pero a veces las relaciones en la misma casa, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, están retorcidas por el resentimiento, por la falta de respeto, por otras cosas. Revise eso también. Y si alguna vez usted necesita que un líder espiritual de la iglesia
lo vaya a visitar para que ore por usted y le imponga manos, ayúdele al líder espiritual a sacar el tema. O si usted mismo es llamado a ir a orar por alguien, hay pastores de red aquí presentes, líderes de células, les toca orar por alguien enfermo, pues con mucho amor y con sabiduría saque el tema del pecado. No le digo que agarre a bibliazos a la persona, vos en algo has pecado y por eso estás enfermo y viene condenación a tu vida. No estoy hablando de ese tipo de reprensión, sino de llamar a la persona aparte y empezar por el tema de los resentimientos, que es el pecado más común que todos tenemos y que no nos da pena confesar, pero de ahí en adelante podemos ir profundizando en un discipulado de uno a uno. Por eso es que es tan importante el discipulado de uno a uno, ¿verdad? Porque ahí, hermano, hay oportunidad que la persona de veras saque en su corazón qué problemas son los que tiene en realidad y confiese sus pecados para que sean sanados. Número 4, ore por médicos y medicinas. No se atreva a ir a una consulta médica o a tragarse una medicina si no ha orado por ella, porque sin el Señor las medicinas no hacen nada. Y ore con fe, ahí dejé incompleto, ore con fe en Jesucristo. La clave de todo aquí es Cristo, porque Él dijo, por su llaga fuimos todos sanados. Él se enfermó en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos sanos. Él compró el derecho para que usted se sane si es la voluntad de Dios. La sangre de Cristo ha hecho la obra. Sin Cristo nada de esto funcione. Entonces ore con fe en Jesucristo. Haga todo esto y Dios lo va a bendecir. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Quiero pedir, por favor, que las personas que quieren ser sanadas, independientemente si es por pecado o no es pecado, pasen por favorcito al frente, vamos a orar. No estoy queriendo decir que pasen solo los que han pecado, pasen los que quieren ser sanados y vamos a orar para que